Buenos días, soy Marcela Isabel Maita de los Ríos, soy alumna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me encuentro realizando la especialidad de pediatría, me encuentro en el segundo año. El día de hoy vamos a tomar el tema de lo que es cefalea en niños. Entonces, los objetivos de esta presentación es uno, reconocer los elementos claves tanto de la anamnesis y el examen físico asociado a lo que es la cefalea. Tenemos que aprender a identificar las cefaleas secundarias, entender el rol de la neuroimagen tanto en la evaluación de la cefalea en niños, y tenemos que aprender a describir el manejo de una terapia abortiva y una terapia preventiva en los pacientes con una cefalea. La información lo saqué del curso anual de actualización de pediatría médico-quirúrgico a cargo del doctor Carlos Méndez Dávalos, que lo dio en agosto del 2020. Él pertenece al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. También sacamos de una pequeña revisión de la Revista Española de Pediatría y de la Sociedad Internacional de Cefalea, y una pequeña revisión de Up to Date del 2022. Para iniciar vamos a saber lo que es la definición. Cefalea se va a definir como cualquier dolor independiente de su etiología. Mayormente los pacientes van a referir un dolor por encima de la línea de Frankfurt, como vemos esta línea azul. Van a describir que el dolor es por encima de las cejas, detrás de los pabellones auriculares, hasta el inicio del origen cervical, ¿no? Entonces, mayormente van a referir un dolor en la parte frontal y en la parte temporal. Acá vemos una imagen, son dos líneas. La línea roja va a mostrar o representa el sexo femenino y la línea azul representa el sexo masculino. Como vemos, a partir de los 0 años hasta los 5, 8 años de edad, la curva va en un crecimiento paralelo, pero ya a partir de los 9 años de edad, la curva roja se dispara. ¿Qué quiere decir? Que la incidencia es más prevalente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Ahora, vamos a seguir con lo que es la anamnesis. Tener en cuenta que nuestro centro de atención va a ser siempre el niño. Tenemos que sentarlo en una silla principal y también tenemos que ver la edad. Si es menos de 6 años, pensar que la información va a venir del padre, y si es más de 6 años, mayormente de los niños. Pero entender que un niño ya a partir de los 2 años nos puede dar algún tipo de información, ¿no? Ya sea tanto como dibujos, como lo vemos acá. Va a referir que el niño siente como si le tuviera un martillazo en la cabeza, como si un camión pasara por encima de su cabeza, como si dos martillos chocaran en la cabeza, o como si le estuvieran taladrando, ¿no? Entonces, nos va a ayudar mucho la información respecto a los niños. Ahora, en los mayores de 6 años, el niño tiene que ser nuestro centro de atención y, bueno, alguna información adicional que los padres nos podrían dar. Y por último, vamos a tener a los adolescentes. En esto sí va a ser una historia clínica completa con ellos, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la confidencialidad. Recordar que la cefalea también puede ser causada por alguna sustancia tóxica que el niño puede estar consumiendo y probablemente no le diga al padre, ¿no? Entonces, la confidencialidad es muy importante en este ítem. Ahora, la anamnesis va a tener muchos pasos, muchos ítems. Uno de esos es la antigüedad. Un punto de corte vamos a tener lo que son los 6 meses. Antes de los 6 meses vamos a catalogar como una cefalea aguda, y más de 6 meses una cefalea crónica. Recordar que si estamos hablando de una cefalea aguda, puede ser, por ejemplo, una hemorragia subaranoidea, una hemorragia intracraneal, y enfocarnos más en que es una cefalea secundaria. Ahora, si estaríamos hablando de una cefalea primaria, una cefalea o un dolor que es muy recurrente, recordar que podría ser una migraña, ¿no? Respecto al patrón temporal también, si es de forma aguda o de forma recurrente. Si es de forma aguda, podría ser algo muy pronto, ¿no? Una hemorragia subaranoidea, como ya mencionamos, o una cefalea recurrente como una migraña. Ahora, respecto a la localización, es muy diferente en los adultos que en los niños. Recordar que la migraña en los adultos es de manera unilateral, pero en los niños mayormente se va a describir como una forma bilateral, ¿no? La localización más frecuente es en la parte frontal, en la parte temporal, y también recordar, si es que el niño nos dice que duele en la parte posterior, pensar en un NM, ¿no? Un tumor de fosa posterior. Ahora, respecto al tipo, es un poco difícil en los niños, ya que ellos no te van a decir tipo opresivo o tipo pulsátil. Entonces, lo que podremos hacer es asemejar, ¿no? Decirle, por ejemplo, sientes como latidos de corazón en tu cabecita, y el niño te va a decir sí o te va a decir no, ¿no? Es un poquito difícil este ítem con los niños. Ahora, respecto al alivio, también recordar que las cefaleas van a tener, ¿no? Los niños van a decir, por ejemplo, me dolía mucho la cabeza, pero cuando me dormí, me pasó. Entonces, recordar que la migraña mayormente se va a aliviar
con el sueño, ¿no? Y así posteriormente preguntar, ¿no? Otros tipos de actividades que puedan aliviar el dolor. Respecto a la duración, también nos ayuda mucho saber si dura horas, dura días o dura hasta semanas, ¿no? Nos va a enfocar mucho en qué tipo de cefalea nos encontramos. Respecto a los síntomas asociados, nos sirve más para diferenciar una cefalea primaria que una cefalea secundaria. En la cefalea primaria mayormente va a estar asociado a vómitos, ¿no? Y en la cefalea primaria vamos a tener mayormente lo que son las náuseas, vamos a tener lo que es la fotofobia y lo que es la fonofobia. Ahora, lo que tenemos por último es el aura. El aura quiere decir la sensación anticipada que se da antes de presentar lo que es la cefalea, ¿no? Mayormente los pacientes van a decir, veo como estrellitas, o sea, serían los escotomas, o me adormecen los pies, o empiezo a tener un trastorno del lenguaje. Hay muchos tipos de aura, pero el más común es el aura visual, ¿no? Que más adelante lo voy a explicar. Entonces, tenemos que conocer también lo que son los signos de alarma, los factores agravantes de esta cefalea, para nosotros tener una buena anamnesis que va a ser clave para nuestro diagnóstico. Ahora, respecto a los signos de alarma, el Instituto Nacional de Cefalea del 2018 nos ponía un punto de corte menos de 5 años. Actualmente la del 2020 nos refiere que el punto de corte es menos de 3 años. Si el paciente tiene un inicio reciente, o sea, si es una cefalea aguda, con un patrón de empeoramiento, ¿no? Que refiere que el dolor de cabeza lo levanta en la madrugada y que presenta vómitos, que empeora el esfuerzo, el paciente refiere una visión doble, un inicio explosivo, que el paciente o la madre diga que ya el niño está teniendo cambios en el desempeño escolar, ¿no? Está habiendo algún tipo de alteración. Si habláramos sobre estigmas neurocutáneos, pensar probablemente en las manchas café con leche, pensar en una neurofibromatosis, y si es que el paciente refiere presencia de crisis epilépticas, pensar que esto es un gran signo de alarma, ¿no? Ahora, respecto al examen físico, uno es la presión arterial. Recordar que, por ejemplo, la hemorragia intracraneal, uno de los síntomas que va a desencadenar es la hipotensión, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar midiendo cada vez al paciente si es que la presión la tiene bien o la tiene disminuida, ¿no? Pero el ítem más importante en este caso es el examen neurológico detallado. En esto tenemos que enfocarnos bien, tenemos que evaluar bien tanto los reflejos, la fuerza, la marcha, evaluar cada par craneal para así poder tener un buen diagnóstico, ¿no? Y por tercero tendríamos una evaluación respecto al fondo de ojo. Ahora, la Sociedad Internacional de Cefalea divide la cefalea tanto en primaria, secundaria y en neuropatías craneales dolorosas u otros dolores faciales. En las cefaleas primarias, que es lo que más nos vamos a enfocar, es la migraña, es una cefalea muy común. Siguiente es la cefalea tensional, cefalea de trigémino autonómica y otras cefaleas primarias, ¿no? Respecto a la cefalea secundaria, recordar que siempre va a haber una causa. Por ejemplo, un traumatismo encefalocraneal, una vasculopatía craneal, alguna administración de un tipo de sustancia tóxica, un origen infeccioso, tal vez un trastorno de la hemostasis o un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y por último tenemos las neuropatías, que son las lesiones dolorosas de los pares craneales o de algún otro dolor facial. Respecto a la clasificación, la Asociación del 2018 de Cefalea nos da un cuadro. Del 2020 no hay ninguna variación, ambos son iguales para poder diferenciar. Lo primero, como ya mencionamos, es el tiempo de enfermedad. Punto de corte, 6 meses. Más de 6 meses, una crónica, nos enfocamos en lo que es una cefalea primaria. El patrón va a ser muy recurrente, va a ser en la parte frontal temporal, va a ser de tipo pulsátil o latido, se va a dar en cualquier momento. La frecuencia o la duración va a ser variable, puede durar horas hasta días. Y mayormente van a presentar más náuseas que vómitos el paciente, ¿no? Y siempre van a describir lo que es un aura. Y también el paciente va a tener fotofobia y fonofobia. Ahora, respecto a la cefalea secundaria, recordar que es menos de 6 meses, va a ser aguda, el patrón va a ser progresivo, mayormente se va a localizar en la parte posterior, va a ser de tipo opresivo. Esta cefalea va a levantar al paciente en las madrugadas y va a tener la presencia de vómitos, ¿no? Y la frecuencia puede ser constante. Esta no va a tener tanto lo que es el aura. Lo que vamos a tener acá es lo que es la diplopia y estos pacientes no van a presentar lo que es la fotofobia ni la fonofobia. Entonces vamos a describir los diferentes tipos de cefaleas primarias. La primera es la migraña, que es la más común en los niños. Vamos a tener dos tipos, con aura y sin aura. Recordar que el con aura es un 20%. También tenemos que tener una historia familiar, si es que la mamá, el papá o el hermano
tienen historia de migraña, probablemente el niño también lo llega a tener. Y recordar que la migraña puede afectar en el desempeño escolar del menor. Respecto a la incidencia, como vemos, las curvas es más incidente o más prevalente en el sexo femenino que en el sexo masculino, ¿no? Recordar, o bueno, el Instituto de Migraña nos dice que por lo menos tiene que tener 5 episodios, la duración tiene que ser de 2 a 72 horas, tiene que tener por lo menos 2 criterios de estas 4 características, puede ser unilateral o bilateral, dependiendo de la edad del paciente. Tiene que ser pulsátil, la intensidad va a ser moderada, severa, y esto mayormente el niño va a describir que va a aumentar esta cefalea cuando camina, sube o juega o cuando hace algún tipo de actividad física. Y durante el episodio siempre se va a describir lo que son las náuseas o los vómitos o lo que es la fotofobia o la fonofobia. Ahora, la migraña con aura nos refiere que por lo menos tiene que tener 2 episodios, tiene que ser uno más síntomas de aura, como ya mencionamos, puede ser el visual, los escotomas sensitivos, el adormece, el habla, trastornos en el habla o en el lenguaje, en el motor, movimientos antes del dolor de cabeza y el tronco encefálico y el retinal. El más común, como ya mencionamos, es el visual. Ahora, la Asociación de Cefalea nos dice que por lo menos tiene que tener 3 de estas 6 características. Por lo menos uno de los síntomas del aura tiene que durar 5 minutos o más. Puede tener 2 síntomas seguidos, 2 auras seguidos. Por ejemplo, veo escotomas y a la vez se me adormece las manos, ¿no? O cada síntoma del aura tiene que durar de 5 hasta 1 hora. Y al menos un síntoma de aura puede ser unilateral o puede ser positivo. Recordar que el aura siempre va a estar acompañada o posteriormente va a presentar, ya sea después de 60 minutos, la cefalea. Otro tipo de cefalea es la tipo tensional. Son típicos, son menos severos que las migrañas y mayormente esto lo vamos a ver en los adolescentes. Refieren que por lo menos tienen que ser 10 episodios con una frecuencia de menos de un día al mes o menos de 12 días al año. La duración va a ser de 30 minutos a 7 días. Por lo menos va a tener estas 2 características de estas 4 que mencionamos. Bilateral, no es pulsátil, la intensidad es menos, solo lo refieren de leve a moderada y no se va a agravar con ninguna actividad física que el menor pueda desempeñar. Y no va a presentar náuseas, ni va a presentar vómitos y no hay fotofobia y tampoco hay fonofobia. Otro tipo de las cefaleas primarias es la cefalea diaria crónica. Esta va a ser una combinación tanto de la migraña como la cefalea tipo tensional. Refieren que tiene que ser más de 15 días al mes por 3 meses consecutivos y tiene que tener algunas características de migraña, ¿no? Más de 8 veces al mes. Recordar que esta cefalea diaria crónica va a afectar mucho en el desempeño y también va a tener una mala calidad del paciente, ¿no? Refieren más de 15 episodios de mes por 3 meses consecutivos. En el 2018 estaba en duda sobre que si eran más de 5 ataques que cumplían los criterios para migraña, ya sea con aura o sin aura, ¿no? Actualmente se dice que sí, más de 8 episodios de días al mes por 3 veces consecutivos. Puede o no tener migraña con o sin aura. El paciente mayormente ya va a estar medicándose, ¿no? El paciente por el tema de que va a tener ya muchos episodios de migraña, probablemente ya va a estar tomando algún tipo de AINE o algún tipo de triptano, ¿no? Y por último vamos a tener las cefaleas por sobreuso de medicación, que se conoce como una cefalea de rebote. Puede complicar el manejo de una cefalea primaria. Se va a presentar en más del 50% de los pacientes que ya tienen una cefalea diaria crónica y el manejo se va a centrar, uno, en eliminar el sobreuso de los agentes, ya sea abortivos o preventivos que estaban tomando los pacientes, ¿no? Y tenemos que iniciar un tratamiento profiláctico. Entonces lo van a definir como más de 15 episodios al mes en un paciente que ya presenta, sea cefalea tensional, sea una migraña o sea una cefalea crónica, ¿no? Y refiere que el sobreuso tiene que ser en más de 3 meses, que debe de haber usado el paciente más de un medicamento, ya sea abortivo o sea sintomático. Respecto a los exámenes auxiliares, recordar que lo primero es el examen neurológico. Si tenemos un examen neurológico normal, no se pide ningún examen, ¿no? No hay ningún neuroimagen de rutina tampoco indicado. Pero si nosotros llegaríamos a tener un examen neurológico anormal o que el paciente convulsione o tenga cefaleas de inicios bruscos o las cefaleas empiezan a tornarse con algún desempeño escolar irregular del menor, entonces
debemos de pensar en un tipo de neuroimagen. El neuroimagen o el examen auxiliar de elección es la resonancia magnética de encéfalo, ¿no? Como en todos los hospitales no contamos con resonancia magnética, también se puede tomar una tomografía cerebral. Por esto serían casos de cefalea aguda, de inicio brusco y de intensidad severa. Ahora, otra opción también es la resonancia magnética, lo que es el encefalofaz, que tiene que tener dos fases, la arterial y la venosa. La arterial, uno por la sospecha del aneurisma arterial, y la fase venosa si se llegara a sospechar de la trombosis del seno venoso o estenosis del seno venoso. Entonces, esto respecto a la neuroimagen. Si digamos tenemos un paciente que tiene el examen neurológico normal, tiene una resonancia normal, entonces ahí sí podría estar indicado probablemente una punción lumbar, ¿no? Una cefalea aguda aislada o unas cefaleas crónicas progresivas, ¿no? Pero esto solo se va a hacer post-neuroimagen, ya sea que no se encuentre algún tipo de causa, ¿no? Algún tipo de etiología. Ahora, respecto al tratamiento, vamos a tener 4 ítems. Uno, las modificaciones del estilo de vida, el tema farmacológico, tanto abortivo y preventivo, las terapias complementarias y las intervenciones procedimentales. Respecto a las terapias complementarias y las intervenciones procedimentales, no está 100% demostrado. Hay estudios en los que mencionan, ¿no? Pero hasta el momento no está demostrado al 100%, por lo que no vamos a enfocarnos tanto en eso. Respecto a las modificaciones del estilo de vida, lo que refieren es que el paciente tiene que dormir bien, el paciente tiene que hidratarse bien, tiene que tener una buena dieta, hacer ejercicio, bajar el tema de lo que es el estrés, ansiedad, depresión y también bajar lo que es el sobreuso de la medicación. Respecto al sueño, la Academia Americana de Sueño nos recomienda que el niño a partir de los 3 o 5 años debe de dormir de 10 a 13 horas, incluidos sus siestas. A partir de los 6-12 años ya no debería de tener el niño siestas, pero debería de dormir de 9 a 12 horas. Y a partir de los 3 y 18 años el niño debería dormir de 8 hasta 10 horas. Ahora, respecto a la alimentación, respecto a la cafeína es muy controversial, ya que hay pacientes donde se le dice que la cafeína va a desencadenar, ¿no? Lo que es la migraña, pero en algunos casos sí lo hace, pero en otros casos alivia lo que es la cefalea. Por eso es que es un tema muy controversial. Esto ya va a depender de cada paciente, ¿no? Lo que sí se ha notado que agrava son los chocolates, los lácteos, son algunas frutas como los cítricos, pasas, frambuesas, también lo que es la mayonesa, el ketchup, lo que son las grasas como las pizzas, las rosquillas, los donuts y también lo que es la cerveza y el vino, ¿no? Los alimentos que recomienda la guía es el queso americano, la pasta, las papas, un cordero, un pollo, brócoli, manzanas, gelatina, galletas, ¿no? Pero esto va a depender mucho del paciente. Tenemos que tener en cuenta que nosotros le podemos dar esta lista y el paciente tiene que probar cuál alimento es el que le desencadena y qué alimento es el que probablemente le podría aliviar, ¿no? Esto es muy enfocado en cada paciente para poder ver su tratamiento tanto en el tema de la dieta. Ahora, lo que manejan tanto los neuropediatras es un calendario de cefalea. Como vemos acá, es un ejemplo de una niña que refiere que el día lunes tenía un dolor que se presentó desde las 8:40 hasta las 11 de la mañana. El dolor se localizó en la frente, la intensidad fue de 8, estaba en la clase de inglés y le molestaba mucho lo que era el ruido, ¿no? O sea, probablemente lo agravaba con eso. Entonces tenemos que educar tanto a los padres y a los niños para que ellos mismos puedan hacer este registro mensual y nosotros poder saber cuán frecuente y en qué lugar y en qué momento y cuál es lo que le alivia, ¿no? A este tipo de cefalea. Entonces, este es un registro mensual que se usa, ya la mayoría de los neuropediatras lo usan y los pediatras también deberíamos de empezar a usarlo, ¿no? Ahora, respecto al tratamiento farmacológico, lo que nos va a ayudar es, bueno, a disminuir la frecuencia de los episodios en un mes, disminuir la severidad y también la duración de lo que es la cefalea, ¿no? Y esto sí va a ser un plan individualizado. Vamos a iniciar con lo que son los AINES, ¿no? Se inicia con la primera escala, que es el ibuprofeno, de 10 miligramos por kilo, como dosis máxima de 800. En algunas guías también te ponen iniciar con el paracetamol, a dosis de 15 miligramos por kilo, máximo 1 gramo al día. Si no funciona el ibuprofeno, ir por el naproxeno, ketorolaco, metoclopramida. También dar dimitrinato en ampollas, que les ayuda bastante ya que concilian el sueño.
Y en algunos casos también usar lo que es el ácido valproico a dosis de 15 miligramos por kilo, ¿no? A una dosis máxima de 100 miligramos cada 12 horas. Ahora, la siguiente escala es los triptanos. Los triptanos se han demostrado últimamente que son muy buenos y muy eficaces. Como por ejemplo acá tenemos el almotriptán, que se da dosis de 6.25 hasta 12.5 miligramos con una dosis máxima de 25. Con el tema del almotriptán es que tiene muchos efectos adversos, como por ejemplo, no deberíamos de usar en pacientes que son cardiópatas, en pacientes que tienen arritmia, una enfermedad coronaria, hemiplegia, algún tipo de migraña que haya tenido alguna afectación de la parte del cerebro, ¿no? O pacientes que sufren de hipertensión. Y recordar que no se debe usar más de 2 días a la semana. Otros vamos a tener el ritraciptán, el flobatriptán, el soimitriptán y el sumatriptán. Se ha demostrado que el soimitriptán y el sumatriptán son los que más se logran usar, menos efectos adversos tienen, ¿no? Y son los más indicados. Acá tenemos un estudio que es una revista usada para reducir la migraña crónica en los pacientes. Es un análisis secundario, es una fase 3 randomizado. Es un control de estudio del galcanezumab, ¿no? Que fue publicada en agosto del 2022. Lo que quiere decir esta revista es que el tratamiento con el galcanezumab resultó en reducciones significativas, tanto con el uso excesivo de los medicamentos para el dolor de cabeza y en la reducción de los días de dolor de cabeza, ¿no? Entonces se ha demostrado que sí es bueno, pero recién está en estudios, ¿no? Recién hay unos 5 o 6 estudios. Entonces esto probablemente posteriormente podría ser uno de elección. Entonces, para culminar, vamos a llegar a las conclusiones que la cefalea es uno de los motivos de consulta más común en la pediatría y es un abordaje muy sencillo, como lo hemos visto. Tener en cuenta que una buena historia clínica es fundamental para el diagnóstico y también nos va a ayudar a diferenciar tanto en lo que es una cefalea primaria y una cefalea secundaria. Solicitar la neuroimagen si es que tenemos algún signo de alarma, una alteración neurológica del paciente, y recordar que la resonancia magnética es la de elección, ¿no? Y recordar que el manejo multifacético de la cefalea en niños es muy amplia, ¿no? Pero lo que más nos hemos dado cuenta es que debemos de enfocar en los cambios de estilo de vida, ¿no? En tanto la comida, el sueño es lo que ayuda bastante, la hidratación, hacer ejercicios, ¿no? Antes de dar la medicación. Entonces, esto sería todo respecto a la cefalea en niños. Espero que les haya servido y muchas gracias.